Sigue leyendo las poses de Adriana. En Moguer vivíamos en un chalet con piscina y conoraba que nos marchábamos de ahí para no volver. Y eso que mi madre y yo habíamos basado a costo en una espera densa, cercados por la provisionalidad. Mi madre se había ido antes que nosotros y los pasillos se llenaron de cajas que servían para que algún grillo se cuareciera en las horas de calor. Entre el cartón y la blancura de las paredes vacías, mi madre además me decía diariamente: puede que la semana que viene ya no estemos allí. Así que la ciudad desconocida se convirtió en un hogar mucho antes de ser habitada. Yo creía que nos llevaríamos nuestro chalet en la mudanza, como si fuera posible desplegar antiguas casas en las nuevas habitaciones. Por la noche mi madre preparaba unos sándwiches en la desmantelada cocina y los colocaba sobre una bandeja al borde del agua, que estaba mucho más grande que las baldosas de barro sujetas a la barandilla. Después de habernos zambullido, nos los cambiamos y nos tendíamos en el suelo. Desde ahí escuchábamos pasar los automóviles por la carretera y jugábamos a adivinar que aquellos breves pero feroces zumbidos que se precipitaban sobre la tabla del baldío pertenecían a un coche, a un camión, a una moto. Aquel fue el único acosto que no me dejaron con mi abuela. Madre. Mi hija siempre me preguntaba por qué había elegido a su padre para casarme si éramos tan distintos, y yo me quejaba de él. Le respondí muchas veces que lo elegí por ser un hombre bueno. Ese era otro mandado que yo había heredado. Mis padres no habían sabido tratarse bien y habían sufrido por ello.
Por tanto, y debía de pagarles. Además, la mayor parte de los hombres con los que me relacionaba, médicos como yo, eran unos creídos. Ahora, nos lo quitaron todo. Primero, las fincas acabaron con nuestro ganado. Se lo comieron. Las tierras estuvieron esos 3 años sin una sola simiente. El huerto lo destrozaron. Eso nos lo contaba la gente del pueblo. Mi hermana decía que hablaban para hacernos sufrir, que muchos habían estado deseando vernos demandar nuestros vestidos. Pasearon nuestra casa, las mesas, las sillas, los aparadores, hasta nuevo jamás se llevaron. Luego nos arrebataron la casa. A mis hermanos mayores los acusaron muertos jornaleros. Encontramos cobijo donde me dio. Mi madre durmió durante 2 años de un jorcón en el suelo con mis hermanos pequeños y no en una cama de un prima que se había quedado viuda. Pasamos hambre. Mi padre estaba preso en Jaén. No vino con nosotros al salir de la cárcel. Tuvo que esconderse hasta que se terminó la guerra. Después pudimos volver a nuestra casa y mi madre recogió sus fincas, pero durante algunos años apenas hubo vestidos nuevos y el calzado nos duraba hasta que asomaban los dedos a través del cuero y nos salían sabañones. Mi madre, yo no le trajo a mi madre más de las chinas de Barcelona, a donde iba a vender ganado para que se hiciera vestidos. Viajaba todo el tiempo. En la guerra no le habíamos visto y después de la guerra empezó otra vez a viajar. Tenía tanto genio que todo temblaba a su alrededor. El tiempo pasaba rápido y lento. Yo me premedí y me casé cuando mi primera hija tenía un año. A mi madre le dio un ataque cerebral. Le pusieron hierro en la cabeza. La sangraron. Recuerdo las palancanas y que me parecía que le estaban haciendo lo mismo que a los cochinos.
no sirvió de nada. Siempre estuvo calva y tenía 56 años. Madre. Mi madre y mi pobre hermano con síndrome de Down eran los únicos que no se tenían con el comportamiento de mi padre. Mi madre sí lloraba, pero al mismo tiempo parecía una piedra. Lloraba solo por la tensión del momento y enseguida se le olvidaba. Seguía riéndose porque todo le resultaba divertido, especialmente las bromas de mi hermana. Para mi madre todo estaba bien mientras se hiciera lo que había que hacer. Aguantar a buen marido con el que no cruzaba ni una palabra estaba dentro de lo que había que hacer. Formaba parte de su obligación como esposa. ¿O es que tenía el corazón duro? ¿Acaso no acababa de entender lo que veía? Nuestros buenos eran sus malos y sus buenos nuestros malos. Ella era siempre la persona más simple que jamás he conocido. Eso la salvaba. Nos dejaba ir a bailar al casino, mientras que no se le pusiera delante una prueba de impureza. No imaginaba que pudiéramos irnos del baile a besarnos con los chicos detrás de la iglesia. Hacíamos lo que nos daba la gana gracias a su falta de imaginación. Éramos igual que mi padre, que también hacía lo que le daba la gana. Todos habíamos salido a ir, excepto mi hermano tonto. Faltaba ver de qué manera íbamos a espantar a nuestras familias cuando las tuviéramos. No sería haciendo lo mismo, porque nos habría horrorizado darnos cuenta de hasta qué punto éramos iguales que nuestro padre, cómo se había cumplido en nosotros lo que más detestábamos y lo que habíamos prometido que jamás haríamos, pero ya estamos otra vez con lo que yo no habría dicho. Yo nunca habría hablado de la repetición. Las palabras que uso aquí me son ajenas, no me explican, solo apetecen a un interés que no es el mío. Empiezo a imaginar quién está detrás de todo esto. Abuela, creer que no me he dolido por nada y lo que pasa
es que te desconocéis a Dios. Si estáis con Dios, todo lo abrazáis. Me partía el alma al veros llorar, pero luego había que huir, y si estáis con Dios no debéis temer nada. No, yo no temía nada salvo las aparatorias del pueblo, porque en la tierra se es bueno o mal según esas aparatorias. Si hablaban mal, empezabas a sentirte más, pero si nadie decía nada, una estaba bien por dentro. No hay nada dentro que no haya empezado fuera. Las aparatorias del pueblo eran como el juicio de Dios. Dios está más allá de este mundo y somos nosotros los que avanzamos hacia él en una línea que es la de la vida y que trascenderemos con la muerte. No creía que lo de vuestro Padre perduraría en vuestra memoria, porque siempre he ido hacia Dios y esperaba que vosotros hicierais lo mismo. Esto último no lo pensaba, estaba en mi manera de actuar, en mi falta de preocupación. Y además, erais niños. Los niños no se enteraban de nada. Eso es lo que se pensaba antes, que nada les dañaba por su falta de entendimiento, como si tuvieran una venda en los ojos que se caía al llegar a la verdad. Por eso, cuando se convertían en adolescentes, empezaban mi disgusto y mi sospecha. Mis hijos ya no me gustaban tanto, aunque los quería igual, pero ya no estaban protegidos por la pureza y había que hacerles culpables por ello. Era mi deber. A mí me llevaron a un ama de cría. Viví separada de mi madre hasta que me dejaron de dar el pecho. Eso fue a los 2 años. No recuerdo casi nada excepto el jolgorio con mis hermanos y mi madre. Nos leíamos todo el tiempo. Mi madre siempre hacía bromas. Mi madre bebía, pero no se emborrachaba. A veces estaba durante largas temporadas de mal humor porque no ganaba todo lo que quería con el ganado. Vendía a mataderos del norte cerdos y pericos que comían la bellota de estos campos. El viaje hasta el norte era largo, como hiciese más calor de la cuenta. Los animales morían deshidratados. Mi madre viajaba con los cuarros
y cada vez que el tren se detenía, iba a asegurarse de que los animales tuvieran agua y de que no hubiese ninguno aplastado. Siempre se quedaba de no haber nacido en el País Vasco, donde llovía los 12 meses del año y podría haberse dedicado a las vacas. Yo me imaginaba el País Vasco como el ferial que está más ardo que Muerto Valle. Ahí hacía más frío y llovía hasta junio. Cuando era niña, antes de la cuerda, nos trasladábamos el ferial la mitad del año a Consolación, un cortijo que mi madre alquilaba. Los pastores llevaban el ganado y los cerdos y las ovejas se movían a sus anchas por la dehesa. Mis hermanos y yo jugábamos en las ruinas del castillo. Ahí se nos vigilaba menos. Íbamos a la escuela con nuestros procesos de Bicún. Solo había una clase y la muestra nos enseñaba lo mismo a mis hermanos mayores y a mí. Mis hermanos mayores trabajaban todas las tardes en el campo con mi padre. Mi madre no hacía nada salvo vigilar que nos comiéramos el pan duro. Teníamos criadas que limpiaban y cocinaban mientras mi madre se pasaba las horas sentada o hablando con ellas. También sentada, no le gustaba moverse. Pasaba sin kilos y todo el tiempo inventaba chistes. Era mordaz. Decía que se nos iban a caer los dientes por curva del pan duro y que a mi padre le saldría caro el ahorro. Mi padre nos hacía comer pan duro, pero nos ponía dientes de oro cuando alguno se nos caía. Mi padre, que era uno de los señoritos de la comarca, nos tocaba para la pobreza. Casi nunca teníamos ropa nueva y jamás nos compraba un juguete. Si rompíamos un somier, dormíamos durante meses en el suelo. Mi padre pensaba que así nunca nos acostumbraríamos a la buena vida y que trabajaríamos sin descanso.
trabajar sin descanso era la única forma de ser digno para mi padre. Si por él hubiera sido, mi madre no habría tenido criadas. Sin embargo, si mi madre no hubiese tenido criadas, le habrían perdido el respeto en el pueblo. Yo pienso que con mi madre y sin criadas habríamos ido sin tregua, todos sentados junto a ella frente a la ventana, con la habitación a oscuras para que no nos vieran los de fuera, los que pasaban por delante de nuestra casa, sobre los que mi madre hacía censas. Eran las criadas las que ponían orden en nuestro hogar porque mi padre lo mandaba. Eran ellas las que vigilaban nuestras horas de estudio, nuestros rizos, nuestro aseo, las que nos llevaban a misa, las que nos pellizcaban los brazos si decíamos palabras malas, las que nos hacían llorar contándonos que ahí estaba el hombre que iba a matarnos como no nos acaparamos el prado. Un hombre siempre a punto de entrar por la puerta, con 3 ojos, cuyos pasos podíamos oír ya en el zaguán. No podíamos quitarnos los sábados, ni jugar en el suelo, ni hablar demasiado delante de las criadas. Todo el tiempo debíamos ofrecer buen aspecto de oración. En cambio, como mi madre íbamos descalzos para sentir el frescor de las baldosas, la habitación desde la que mi madre espiaba la calle olía a agua de rosas y a perrona. Ella sostenía a mi hermano pequeño en el regazo y los demás nos sentábamos en los brazos del sillón o nos arrodillábamos la cabeza sobre sus piernas y de vez en cuando posaba sus dedos en nuestros cabellos y era una fiesta. Nunca nos tocábamos porque no sabíamos acercar con dulzura nuestra mano al rostro amado. Nuestros acercamientos eran sin querer, como si no los hiciéramos nosotros. Jamás significaban lo que significaban. Pero ¿qué sabe la que me pone las palabras sobre lo que era para nosotros es cariño? Ven que te recoja ese velo, me decía mi madre, y yo sentía su mano
áspera recorriéndome la nuca y luego deseaba largo rato. Sentaba junto a ella, que me recogiera el pelo de nuevo. Se me había quedado una vibración agradable en el cogote. Yo movía entonces la cabeza hasta rozar su brazo, o me despeinaba para que volviera a ponerme bien las horquillas. A veces iba a mi hermana y le decía, se va a desabrochar ese botón. Se lo decía solo por posar mis yemas sobre su pecho y sentir la levedad de su respiración como un pájaro y su aliento en mi cara. Las manos de mi madre eran ásperas por pura rigidez, por no saber tocar. Las mías son ásperas de tanto lavar ropa y también por no saber tocar. Cuando ya no puedo más, cuando mis piernas se tambalean, ahora que ya no tengo criadas en esta casa igual de grande que cuando las tenía y no llevamos abasto. Me siento junto a la ventana en la oscuridad para que no me vean los de fuera y murmullo cosas sobre ellos. Las bromas que mi madre haría con su misma gracia y su mismo desprecio. Hija, ¿se transmite algo hacia arriba? ¿Tuvieron mi abuela y mi madre algo de mí?